Buenas tardes, mi nombre es Milena García y esta es la actividad del cuadro comparativo para la materia de investigación. Los métodos que vamos a verificar es etnografía, narración, investigación, acción, fenomenología y estudio de caso. Entonces, lo contrastaremos contra el origen, las fases y técnicas e instrumentos de recolección para finalizar en el análisis de datos. En el caso de la etnografía, acuñado en 1970 por August Scholar para designar la ciencia de los pueblos y las narraciones, tal como señala Berman y Roland en 1995. Vamos a señalarla como la descripción de los pueblos y culturas que tienen origen como la estrategia de investigación de los trabajos. Tema como objetivo de descripción detallada y permanente de culturas y formas de vida de las tribus, según lo menciona el autor de Mont. Dedicada a la observación y descripción de los diferentes aspectos de una cultura o comunidad, pueblo, su idioma, su población, costumbres y forma de vida. Las fases son planteamiento, preguntas, determinar las técnicas, selección, recogida de información, análisis de datos y de resultados, técnicas e instrumentos de recolección. Tenemos la inmersión de campos, observación, entrevistas, interacción y grabaciones. En el análisis de datos tenemos discusión de resultados y observación. Continuando con el tema de la narración, dada en el origen narrativo, se dio principalmente en las primeras civilizaciones de Pompeya, durante la literatura de la antigua Grecia, encontradas como las creadas por Homero, como la Ilíada y la Odisea, donde se pretendía investigar y describir los fenómenos de la investigación narrativa para adoptar una posición, forma específica de la narración desde el punto de vista conceptual. Las personas o los seres humanos estamos normalmente contando historias de forma individual y colectiva, como lo señala Connelly. Este estudio de las formas en que los seres humanos experimentan el mundo y a través de ello podemos recolectar diferentes tipos de información. Las fases es delimitar la identificación y selección del problema, revisión bibliográfica y obviamente pues la información de los diferentes autores. Técnicas e instrumentos de recolección, tenemos fuentes de recogida de dichos datos, son entrevistas, cartas, autobiografías e historias orales. La primera forma de la narración donde podemos tener un análisis de datos es a través de los discursos o conversaciones y el análisis paradigmático procedente de categorías o tipologías en busca de temas comunes en las historias. La segunda procede en la búsqueda de aspectos singulares de cada relato para llegar a elaborar una nueva narración que tome significativos los datos de la información inicial para tener un contexto. Investigación-acción, su origen está dado en el punto de origen en las investigaciones llevadas a cabo por el psicólogo norteamericano de origen alemán Kurt Lewin en la década de los 40, quien lo menciona en su libro Suárez. Entonces Lewin consiguió la investigación como esta investigación-acción comprendida como grupos, personas o comunidades que llevan a cabo una actividad colectiva en bien de todos, en la que no hay distinción entre lo que se investiga, quién lo investiga y el proceso de investigación según Restrepo. Las fases es determinar la temática, reflexión inicial, planificación, acción y observación. También está el tema de un plan de acción, recopilación de datos y análisis y finalmente sus resultados. Los elementos de técnica e instrumentos tenemos las entrevistas, la observación y los videos. El análisis de datos a través de mapas conceptuales, diagrama causa-efecto. La fenomenología, dados sus orígenes en 1900 y 1901, según Husserl,
donde él publica sus célebres investigaciones, cuyo tema central es lo que él denomina la fenomenología y la teoría del conocimiento. Lo que pretendía inicialmente el autor que dio origen es investigar y describir los fenómenos u objetos tales como los experimenta cada persona. Inicialmente su concepto se dio en la psicología y era tratar de entender de manera filosófica cómo sin prejuicios a las otras personas. El filósofo Johann Heinrich Lambert pretendía distinguir entre la realidad, la ilusión y el error. Sus fases están dadas por la descripción, elección de la técnica de observación, si es directa o participativa, realizando encuestas, autorreportajes y descripciones protocolarias. Entre las instrumentos de recolección tenemos la observación, las entrevistas, pueden ser cerradas, abiertas, personales o grupales, y estudios y videos. Finalmente, los análisis, dados sus resultados obtenidos en la investigación de las conclusiones o hallazgos de otros investigadores, se comparan y se contraponen o complementan y se entienden mejor las posibles diferencias o similitudes. Finalmente, el estudio de caso empezó por considerarse un método de investigación científica, pero hacia el final del siglo XIX su realidad era distinta, pues solo se utilizaba como un instrumento pedagógico, pero también puede ser usado en ciencias de la salud y sociales. Se caracteriza por precisar de un proceso de búsqueda e indagación de una o de varios elementos. Sus fases es elaborar una o varias hipótesis, describirlas, realizar registro de los hechos, hacer una comprobación y una comparación. Las herramientas utilizadas son observaciones, entrevistas a los sujetos o elementos, mediante la administración de pruebas y tests psicológicos. Y finalmente, los análisis tenemos que la comparación de las diferentes hipótesis que se formulan dan inicio a un caso, y finalmente la etapa de la comparación o de los investigadores puede obtener una serie de conclusiones y decidir si la información y el resultado obtenido puede ser aplicado a más situaciones o casos similares. Voy a señalar aquí que hay dos tipos de análisis: una holística, que hace referencia a la historia contada de nuestra vida, y la otra es integrada, una cadena de sucesos. Bueno, este sería el cuadro comparativo de las diferentes tipologías de investigaciones, las metodologías de las investigaciones, junto con su origen, fases, instrumentos y análisis de datos que cada una de ellas mantiene. Gracias.